Contigo, Pepe, te agradecemos una vez más que nos tomes la llamada, te saludamos hasta la Ciudad de México y felices de poder tenerte aquí en este espacio. Hola Marcela, hola Manuel, buenos días a todos. No, muchas gracias, yo como siempre encantado de estar aquí. Y sí, es un tema súper interesante. Esto que mencionas, estos datos que mencionas, pues un poco se detonaron hace aproximadamente un mes, el 1 de mayo, cuando el secretario del Trabajo y la presidenta anunciaron que ya era inminente que iba a pasar sí o sí la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Mencionaron que iba a pasar sí o sí hasta el 2030, o sea, hace cuando acaba el sexenio de la presidenta, pero pues ya marcaron la pauta para que esta reforma de la jornada laboral, que es la que más importa y la más importante de estas iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión, pues va a pasar sí o sí. Los datos que mencionas son muy interesantes, pues más en este sexenio de AMLO y en el que va de Claudia, pues como bien dices, se han reformado el 46% de la totalidad de las reformas en los últimos 55 años. De hecho, de octubre del 24 al mayo de 25 se han presentado 35 iniciativas, que es también muy alto. Y otro dato que preocupa más de la Manuel es la producción jurídica que se está haciendo actualmente en el Congreso de la Unión. Por ejemplo, en lo que va de octubre 24 a mayo 25, que fue el periodo ordinario de sesiones que acaba de concluir, se han aprobado 120 decretos por parte del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum, 120, y, por ejemplo, voy a dar unos datos de lo que se aprobó en todo el sexenio de los diferentes presidentes. Por ejemplo, de Ernesto Zedillo fueron 213 decretos aprobados totales, de Vicente Fox 426, de Felipe Calderón 508, de Peña Nieto 614, de Andrés Manuel 540. Uno pensaría que hizo más reformas y más modificaciones que Peña Nieto, pero pues AMLO todavía tenía ahí el contrapeso y no tenía la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, y Claudia Sheinbaum 120. Si a este ritmo va así, para cuando acabe este sexenio, Claudia Sheinbaum tendría aprobadas 1,320 decretos. Entonces, más de el doble de lo que Peña Nieto, que es el que más decretos aprobó en su sexenio, tenía. Entonces es lo que habla de este temor que hay de que el Congreso puede hacer y hacer lo que quiere, porque como sabemos, pues tienen mayoría en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Uh-huh. Oye, Pepe, este dinamismo en función de lo laboral, ¿obedece a rezagos, a que no se habían tocado pues las fibras de la fuerza laboral de nuestro país? ¿No les había interesado? ¿Los habían abandonado, como dice la propia Cuarta Transformación? Y hoy sí les están poniendo atención y hoy sí están haciendo lo que sea necesario para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ¿o cómo se interpreta? Sí, a ver, también el panorama internacional, Marcela, es tendente a que estas nuevas reformas laborales procedan, porque, por ejemplo, en el tema de la jornada, pues sí, ya muchos de los países pues están en 40 horas y tenemos también que seguir esa tendencia. En el tema de aguinaldo, igual México pues está rezagado, por ejemplo, o sea, no, la mayoría de los países ya no pagan 15 días, sino pagan 30 días. Entonces, es algo también que se está moviendo por tendencia mundial, pero también es muy fácil para el gobierno pues imponer estas reformas laborales, porque ellos pues como tal no desembolsan nada y no salen a sus bolsillos. Pues son reformas que son totalmente cargadas hacia el lado patronal. Por ejemplo, pues en la jornada, ¿no? Pues tú ya, patrón, tienes que darle un día de descanso adicional a tus trabajadores. Tú ya, patrón, en aguinaldo, tienes que darle ahora el doble. Entonces ellos, pues es muy fácil para el gobierno aprobar estas reformas porque no tienen que ellos poner nada, va hacia el patrón, y así pues quedan bien con la gente, porque son reformas de carácter social en el que pues obviamente ganan popularidad y son muy bien vistas por la población, el que se incremente el salario, se incremente el aguinaldo, trabajen menos. Entonces, bueno, esas son un poco las razones por las cuales se está moviendo esto. Por el tema también de que en los demás países ya se está viendo esta reducción de jornada, reducción de aguinaldo y más prestaciones que hay. Y bueno, ahorita si quieres les explico en qué se distribuyen estas 35 iniciativas que se hicieron en el periodo ordinario de sesiones anterior. Sí, Pepe, por favor, nada más déjame preguntarte algo. Sí, yo entiendo que hay tendencias,
y que ya no hay reversa en estas tendencias. Pero cada país tiene su propia economía y su propio dinamismo y su propia forma de entender las cuestiones laborales. Digo, tiene que ser obligado que bueno, una economía tan fuerte como las europeas, dime cualquier país y por supuesto serán economías fuertes, tienen que ver con nuestra realidad laboral. ¿Por qué tenemos que seguir eso y no seguimos otras cosas que verdaderamente también son importantes? ¿Y cómo en otras nos atascamos? Es decir, pareciera que hay un lodazal allá abajo y ahí vamos y metemos los pies. Sobre todo en lo que tiene que ver con la democracia sindical. Veo que hoy el siglo de Torreón trae su cabeza de piden audiencia en Torreón. Más de 20 líderes transportistas buscan diálogo con el municipio ante problemática, y lo voy a subrayar, problemática con la CATEM. El sindicato que se ha creado a partir de la Cuarta Transformación. Entonces, dime, ¿qué reflexión harías a partir de lo que te digo? Claro, pues mira, a ver, del tema de por qué tenemos que seguir la tendencia, no nada más, Marcela, es en Europa, sino que también en Sudamérica las horas han bajado en Colombia, en Chile, en Brasil también ya bajaron a 44. Entonces digo, es como, los datos que tenemos pues sí son muy alentadores hacia la rama trabajadora, en el sentido de que pues sí tenemos que pues seguir un poco el orden internacional, y también porque pues no sé, por ejemplo, en el tema de la jornada, no significa que el hecho de que trabajemos más seamos más productivos. Hay datos que dicen que México es el país de los países que más trabajan y que son los menos productivos. Entonces, pues sí, creo que en ese sentido los cambios pueden ayudar. Hay que ver cómo se hacen los cambios y demás. Y respecto al tema sindical, pues este sindicato que mencionas, pues sí ha hecho bastantes disturbios allá en Coahuila, pero pues también el tema de la democracia sindical y de la madurez sindical que ha habido después de la reforma no ha mostrado muchos resultados. Hay datos que dicen que pues los trabajadores ya no se muestran tan interesados en pertenecer a un sindicato. Las estadísticas de afiliación sindical no han aumentado desde que se implementó la reforma. Entonces, pues también a lo mejor ese no es el camino que estamos buscando, y a lo mejor sí el hecho de que los trabajadores pues tengan mayores prestaciones puede hacer que la productividad mejore, que aquí es lo que también se busca, no nada más se busca cargar al patrón, sino que también esto puede ayudar a un mejor ambiente laboral y que los trabajadores pues estén más cómodos, y eso aumente la productividad. Uh-huh. Pepe, y a lo largo de los últimos años se ha visto un cambio en temas de justicia laboral con las reformas del 2019, que además fueron producto de la negociación del TEMEC, por ejemplo, todo esto de que se crearon los centros de justicia laboral en sustitución de las juntas. O sea, con los años que han transcurrido, ¿se ve un cambio en ello? Fíjate, bueno, que sí, en el tema de conciliación laboral bastante. Esta conciliación laboral lo que permite es que antes de que el trabajador demande a la empresa ante el tribunal laboral, vayan a esta etapa conciliatoria, y los datos muestran que aproximadamente el 75% de las conciliaciones que llegan quedan ahí, o sea, ya no pasan a juicio, y eso pues ha depurado bastante la carga laboral de los tribunales laborales. Uh-huh. Lo que sí hemos visto también es que sí hay mucho rezago, y lo que pensábamos que iba a ser un proceso mucho más rápido al momento de que un trabajador demande ante el tribunal laboral, el promedio era de que se resolviera el juicio en un año más o menos. Ahorita sí el promedio no es así. Anteriormente en la Junta de Conciliación tardaban como 4 o 5 años aproximadamente, y ahorita están tardando en el tribunal laboral como 2 o 3 años, lo que implica que no le han metido mucha fuerza a la administración y a la implementación de la reforma, ¿no? En ese sentido, pero sí ha funcionado. O sea, yo creo que sí, en tema conciliatorio y en tema de que se lleguen arreglos prontos, eso sí ha servido bastante, pero el rezago que hay ahorita ya es tremendo. Presentamos una demanda y tardan en admitirla
de 5 a 6 meses, entonces imagínate, ¿no? Sí, se van acumulando allí expedientes seguramente. Ahora, esto que señalabas del sentido de las reformas que son pues populares y bien vistas, por ejemplo, el tema de las vacaciones, el tema de la reducción de jornada, el tema de, por ejemplo, que está la propuesta de los aguinaldos, pero por ejemplo, ¿qué tan sostenibles en el tiempo son estas reformas sin que haya, por ejemplo, subsidios o estímulos para las empresas, ¿no?, que otorgarían estos beneficios, pero que no dan los números? Se hablaba mucho, por ejemplo, en la pandemia, que el gobierno mexicano, a diferencia de los gobiernos de otros países, pues no generó subsidios o apoyos para las empresas en el sostenimiento del trabajo, y bueno, pues hay situaciones que se siguen señalando ahora que se proponen estas iniciativas, que insisto, como dices tú, muy bien vistas, muy populares, pero para hacerlas sostenibles, ¿qué falta, Pepe? Claro, totalmente sí hay que darle incentivos también al patrón, a lo mejor incentivos fiscales, en el tema del impuesto sobre la nómina, pues a lo mejor bajarlo un poquito para que el patrón pues tenga menos carga, que las cuotas sobre los patronales pues sean menos cargadas hacia el patrón, y a lo mejor que el gobierno también ahí tenga una intervención. Sí se puede hacer eso y creo que sería muy viable. Por ejemplo, en el tema de la jornada, pues justo por esta razón fue la que ellos decidieron que se implementara de manera paulatina, de manera gradual en estos próximos 5 años, y ahí es cuando vamos a ver pues qué tanto el lado empresarial puede intervenir, porque lo que hemos visto, Manuel, es que pues, como que el empresario está muy dócil, el lado patrón está muy dócil y pues acepta y acata, pero no propone mucho. Por ejemplo, en la jornada pues no hemos visto sí muchas iniciativas que digamos innovadoras para que pues no se le cargue tanto al patrón. Solamente dicen, bueno, pues que sea gradual, es como diciendo, pégame, pero pégame lento, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que hemos visto, como que el lado patronal no ha mostrado una fuerza ante este cambio repentino y de muchas reformas. Pero bueno, eso es lo que hemos visto y nos hemos dado cuenta porque pues la intervención en estas cámaras de diálogo que se están abriendo para implementar la reducción de la jornada, pues el lado patronal no está muy presente, está muy presente pues el gobierno, los representantes de los trabajadores, los sindicatos y demás, pero los patrones como que no están empujando mucho y como que dicen, bueno, pues ya me resigné, pues lo que es, ni modo, o también, pues bueno, si me meten mucha carga, pues me voy a la informalidad, que es donde está la mayoría de los trabajadores, ¿no? Exacto. Oye, Pepe, haznos el recuento de esto que ha venido pasando en torno al tema laboral. ¿Decías 35 puntos que hay que revisar? Sí, 35 iniciativas, Marcela, que se han presentado. Lo que hicimos fue como desglosarlas en categorías, o sea, saber cómo se distribuyen estas 35 iniciativas. Por ejemplo, son 8 iniciativas relacionadas a los derechos familiares y sociales. Permisos de paternidad, de adopción, de matrimonio, permisos de luto, cuidados médicos, 6 iniciativas de igualdad y no discriminación, por ejemplo, paridad para los deportistas, este tema tan controversial de que pues la mujer futbolista gane igual que el hombre futbolista, etcétera, ¿no? El lenguaje incluyente, también 6 iniciativas en temas de condiciones laborales, que entra el tema de la jornada, licencias menstruales, salas de lactancia, 6 iniciativas en regulación especializada, por ejemplo, teletrabajadores extranjeros, ¿no? ¿Qué se hace cuando un teletrabajador pues está laborando en China? Trabajo de bomberos, trabajo sexual, que eso sonó mucho porque pues quieren ya regular el trabajo sexual y que sea un empleo formal, ¿no? El trabajo sexual, que fue muy controvertido eso. 6 en temas de beneficios económicos, por ejemplo, un seguro de desempleo. Hablamos hace como un par de semanas del tema de la iniciativa que sacó Napoleón respecto a incrementar la indemnización condicional de 20 días a 90 días. Ahí entra esa también. Y por último, 3 en participación ciudadana. No, esto es lo que queremos hacerles ver, es que pues, sí es mucho el interés del gobierno en implementar reformas de carácter social y familiar, que son las que son más, ¿no? Que son las primeras 8 que mencionaba. Entonces así se distribuyen esas 35 iniciativas. Como decías, Marcelo, al principio, pues se prevé que si en 7 meses de gobierno Claudia, el Congreso ha aprobado 7 reformas, pues se proyectan que para en 5 años sean 77. Pues oye, son bastantes, pues eso son más de los que han pasado en los últimos 50 años, pues
sí son bastantes, pero suena lógico porque actualmente hay 100 iniciativas por ahí en el cajón que han presentado a lo largo del sexenio de tanto de Andrés Manuel como de Claudia, ¿no? Entonces, pues si pueden revivir esas iniciativas, pues no suena muy descabellado que si pasen estas 77 reformas laborales. Claro. Y además de que de que Claudia tiene el 89% de aprobación, o sea, en cuanto a sus iniciativas que presenta. Pues es que cómo no las va a tener si hay una sobrerepresentación, Pepe. ¿Cómo no las va a tener si casi que desde que llegan están aprobadas simplemente por una cuestión de mayoría y de mayoría que muchos aducen es una sobrerepresentación y se supone que en el Congreso no debería de existir esa sobrerepresentación, pero bueno, así están las cosas. Ahora, estaba viendo algunas de las reformas que se han aceptado. Por supuesto que me parece que algunas son muy progresistas y yo creo que van directo a la calidad de vida de los trabajadores. La seguridad social para las parejas del mismo sexo, que antes era pues un galimatías, prácticamente era imposible pensar que pudieran inscribir al Seguro Social estando en pareja dos personas del mismo sexo, y hoy sí que se puede hacer. Lo que decías, las vacaciones dignas, que bueno, que también aquí habría que decir, es la forma, es la cantidad de días, pero realmente las vacaciones son dignas para los trabajadores mexicanos, quedarse en casa. Por ejemplo, aquí en Coahuila, con estos calores de 39 grados centígrados, que la casa no está acondicionada, que no hay la posibilidad, que hay tantas limitantes para la diversión y el entretenimiento de las personas. ¿Eso es dignidad o nada más luego ponen un calificativo como para hacerlo más rimbombante y que suene mejor, pero que realmente si tú le rascas tantito, pues ¿cuáles vacaciones dignas? Claro, no, totalmente. Yo cuando pasó eso de la reforma de las vacaciones dignas, hablaba con varios trabajadores y me comentaban, oye, pues es que yo no quiero estar en mi casa ahí encerrado, pues yo no, o sea, que me den más días de vacaciones significa que me vaya a ir a Cancún a pasar mis vacaciones, pues voy a estar en mi casa sin que hacer, yo no quiero estar más tiempo encerrado, y eso fue una crítica que se hizo respecto a las vacaciones dignas. Otra cosa también es que están regulando por regular, Marcelo Manuel, por ejemplo, sacaron este tema de la ley Tilla. Y dices, oye, ¿en qué país vivimos, no? O sea, en que tengo que yo decirle al patrón que le tiene que dar un descanso y darle la oportunidad al trabajador que todo el tiempo lleva parado, que siente un ratito, ¿no? O la ley vaso de agua también. El agua, sí, exacto. ¿Cómo es posible que me tengan que decir que tengo que dar a los trabajadores y eso, pues eso inherente? Y también ahí es un tema que el gobierno lo usa a su favor y dice, bueno, pues para que veas que el patrón sí, en plantas, en ejidos, etcétera, que están lejísimos y hace mucho calor, pues ni siquiera les dan agua potable o ni siquiera hay agua para que tomen. O sea, entonces dices, wow, ¿no? A ese punto llegamos de tener que estar legislando ese tipo de acciones que ni siquiera deben de estar allí en papeles, simplemente derechos humanos que tienen los trabajadores a descansar y a tomar agua. Totalmente de acuerdo, nada más que entonces, Pepe, se pone sobre la mesa qué clase de empresarios tenemos. Claro. ¿No? Sí. Si hay necesidad de incidir en ello, es porque habrán visto algún tipo de anomalía, alguna necesidad recurrente, ¿sí? De que los empleados que están de pie se sienten, de que los empleados tengan un vaso de agua potable que beber, y entonces la pregunta obligada, si así lo vieron, si así es, ¿qué clase de empresarios tenemos? Exacto, ese es el otro lado de la moneda que no vemos. A lo mejor estamos muy cargados a que pues, se le mete mucha carga impositiva en las reformas al patrón, pero a lo mejor es por algo, ¿no? También hay que ver ese lado y sensibilizarnos en ese sentido. Ajá. Porque para el patrón también, como decía, es muy fácil que se vayan a la informalidad y es la mayoría donde está, porque no quieren pagar eso y es lo que es. Imagínate, no quieren pagar eso y no quieren dar un vaso de agua, pues está complicado. Pero sí, totalmente hay que ver también ese lado, claro. Marcela, y es también de donde vienen todas estas reformas, ¿no? Claro. Veremos cómo se van aprobando. Hay un entorno geopolítico internacional que se está moviendo muy rápido y eso puede ser que detenga también este tsunami legislativo, como le llamamos aquí en el despacho, pero bueno, habrá que ir viendo. Pero sí es alarmante pues estos datos que muestro, porque pues sí da a entender que pues tienen estos cuates el poder de hacer y de hacer cuando quieran.
Pues bueno, eso que nos quede claro. Ahora, hay algo que sí avanzamos mucho y es la prohibición de la subcontratación de personal. Este apartado a mí me parece que es súper importante, aunque eso no disminuye. Yo no sé, todo este tema de las factureras y todo este tema, todo este tema de las irregularidades fiscales en las que se incurren para enriquecerse, pues también tenían metida ahí nóminas y cargas de trabajadores y demás, aunque fueran a veces irreales. ¿Tú crees que esto también facilite que algún tipo de actividad ilícita que está relacionada con los trabajadores disminuya? Sí, totalmente. Esto ha ayudado desde el 2021 que se implementó esta reforma de subcontratación. Como tal, la subcontratación no se prohibió, solamente se reguló y se creó esta figura de los servicios especializados en el que pues un patrón sí puede subcontratar, pero solamente a trabajadores que no tengan que ver directamente con el objeto social de la empresa y con la actividad económica preponderante de la empresa. Ahí eso sí ha servido bastante y ha permitido que los trabajadores pues tengan ahora sí ya acceso total a las prestaciones que da la empresa, más que nada las utilidades también. Esa fue una razón por la cual se hizo este tema de la subcontratación. Evitar el tema de la facturación indebida, como mencionas, pero también el que los trabajadores pues ya tengan derecho y acceso a las utilidades de la empresa, porque antes cuando estaban subcontratadas, pues obviamente esa empresa de subcontratación, de outsourcing, pues no tenía utilidades y los trabajadores no los percibían. Y eso sí se ha visto una mejora y sí hay también una regulación muy estricta en cuanto a las inspecciones que se hacen y todo ese tema del famoso REPSE, que pues sí las empresas lo han cumplido bastante. Hay algunas muy vivas que han logrado estar ahí en una situación frontera, por así decirlo, en la que, híjole, pues raya un poco si es un servicio especializado o no, y ahí se mantiene al margen y a la expectativa de que pues les pueda llegar una multa y sanción por parte del Secretaría del Trabajo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Pues Pepe, como siempre es un gusto tenerte en los micrófonos de Contextos. Te agradecemos que bueno, ya eres un colaborador de facto, así es que nos encanta que nos ayudes a entender un poco todos los aspectos legales en el que estamos inmersos, nos guste o no nos guste, y lo que tiene que ver entonces con las decisiones de gobiernos, empresarios que inciden directamente sobre nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, a ustedes. Buen día, Marcela. Buen día, Manuel. Hasta luego. Gracias, Pepe. Un saludo. Gracias. Lagunero, además. Entonces, estamos muy contentos de que esté por acá con nosotros. Son las 8:08. Vamos a la pausa. Vibramos alto en una sola frecuencia.